Bendiciones, bienvenido a un episodio más de nuestra serie Descubriendo. Hoy vamos a examinar el libro de Eclesiastés. Este es uno de los libros más cortos de los libros sapienciales, pero no por eso deja de ser interesante. De hecho, este abarca mucho lo que es el tema de la sabiduría desde un punto de vista pesimista. Es algo totalmente diferente a los otros libros que hemos venido estudiando, como el libro de Proverbios, el libro de Job. Es bastante diferente, pero te invitamos por eso a seguir viendo este episodio para adentrarnos más y aprender cómo podemos aproximarnos a este libro. Eclesiastés o Cogelet, que es de hecho el título de este libro en hebreo, significa predicador u orador, que esto a su vez, en otras palabras, es que el autor era una persona encargada de convocar un auditorio o dirigir la palabra a una multitud de gente. Sobre la autoría de este libro, pues algunos estudiosos creen que el autor fue nada más y nada menos que Salomón, que es el que hemos venido mencionando en videos anteriores, y que Cogelet era un seudónimo para Salomón. Además que al principio del libro se dice que el predicador es el hijo de David. Hay algunas otras teorías que han salido a lo largo de los años que, por ejemplo, indican que este libro pudo haberse escrito en una fecha más tardía, ya que el lenguaje y el estilo literario que usa este libro es más parecido a los textos en hebreo y arameo mucho más tardíos. Otros dicen que Cogelet no era Salomón, dicen que no era necesario para él tener que escribir bajo algún seudónimo, que por lo tanto el autor del libro es la persona que está narrando y no el mismo Cogelet en este caso. El libro se estructura en tres partes. Es un pequeño prólogo y un epílogo en donde el personaje principal es un narrador anónimo, quien menciona a Cogelet y lo hace en tercera persona. La parte principal, que es la parte central, corresponde a las reflexiones que Cogelet mismo está viviendo. Bueno, Eclesiastés no es solamente uno de los libros más interesantes de estos libros sapienciales, sino de toda la Biblia. Cogelet, quien es el personaje principal, nos expone el punto de vista de su vida con un estilo autobiográfico. Es una persona que se encuentra de hecho en un debate intelectual en su mente sobre el verdadero sentido de la vida, de una forma bastante pesimista, ya que dice que todo en la vida es vanidad o es absurdo. De hecho, esta palabra vanidad aparece 38 veces en todo su libro. Él dice que él ha hecho muchas cosas en la vida, que por ejemplo ha tenido riqueza, sabiduría, estatus, placer, trabajo. Inclusive dice algunas cosas buenas sobre acordarse de Dios y obedecerlo, pero al final siempre en sus enseñanzas él termina con esta frase: todo es vanidad o todo es absurdo, como se puede apreciar en diferentes versiones o traducciones de la Biblia. Esto se refleja en pasajes de carácter pesimista, por ejemplo, o algunos otros poco ortodoxos, como por ejemplo el siguiente: porque en la mucha sabiduría hay mucha angustia, y quien aumenta el conocimiento aumenta el dolor. Quien dice, y ya hemos hablado en videos anteriores, que el tener sabiduría no es malo, sino que más bien en libros como Proverbios nos aconseja que escuchemos al sabio para aumentar nuestro saber. También hablamos de que la sabiduría proviene de Dios. Eso significa que la sabiduría no es mala, pero como lo vimos aquí, Eclesiastés, el autor de este libro, estaba pasando en un momento de su vida donde él debatía en su mente el sentido de la vida y él pensaba que ser muy sabio traía mucha angustia.
Y me imagino que es porque en ese momento él estaba viviendo angustia, dolor, y era una persona sabia. Por eso es que se cree que fue Salomón también quien escribió este libro. Pero sabemos aquí que la sabiduría proviene de Dios y que no es algo malo adquirir conocimiento todos los días. Les leo otro versículo parecido a este que dice: para el placer se prepara la comida, y el vino alegra la vida, y el dinero es la respuesta para todo. Esa era como la conclusión que él sacaba, el sentido que él tenía de la vida, que dice que para el placer solamente usted tiene que comer, y que dice que el dinero es la respuesta a todo. O sea, usted todo lo soluciona con dinero, cuando eso no es cierto. Pero recordemos muy bien que en este momento el autor estaba pasando por un momento en su vida donde él debatía en su mente el sentido de la vida. Sin embargo, no es hasta el epílogo en donde el narrador anónimo, que recordamos que consta de 3 partes, ¿verdad? El del centro, la parte principal, que es Kohelet, que está narrando sobre su vida, y el prólogo y el epílogo. Entonces, hasta el epílogo es en donde el narrador anónimo, quien es el que está explicando este libro, explica, valga la redundancia, lo que podemos aprender de toda esta disertación de Kohelet, toda esta disertación que él nos expone. Y vamos a leer esa parte textualmente al final. Las palabras de los sabios son como aguijones, como clavos bien puestos en sus colecciones de dichos, dados por un solo pastor. Además de ellas, hijo mío, ten presente que el hacer muchos libros es algo interminable y que el mucho leer causa fatiga. El fin de este asunto es que ya se ha escuchado todo. Teme pues a Dios y cumple sus mandamientos, porque esto es todo para el hombre, pues Dios juzgará toda obra buena o mala, aún la realizada en secreto. Por esto y por todo lo anterior que ya hemos aprendido también en videos anteriores, es que debemos recordar la importancia, y nosotros recalcamos mucho la importancia de entender un contexto antes de compartir o recomendar algún pasaje bíblico aislado. Tal vez usted ha escuchado pasajes de Eclesiastés predicados por alguna persona donde dice todo tiene su tiempo, y lo tomamos como algo bueno, pero no vemos el contexto que el autor de Eclesiastés se estaba debatiendo todo el sentido de la vida, todo lo que hacía, para qué trabajar, para qué hacer esto, para qué hacer lo otro, y tal vez escuchamos a veces pasajes como estos que los aplicamos de una forma totalmente errónea a la vida, y no tiene que ser así. Por eso es que vimos eso que acabamos de citar textualmente, que habla el narrador y explica que ante todo nosotros tenemos que tener temor a Dios y cumplir sus mandamientos. Porque Eclesiastés, por ejemplo, pensaba que la muerte era el final y ya después no había nada más ahí. Ya no había nada más después de la muerte. Nosotros como cristianos sabemos que tenemos una promesa de Dios después de la muerte. Por eso trabajamos duro por ser cristianos, por cumplir sus mandamientos, por hacer lo bueno. Hoy en día, como dice él, la riqueza, que para él decía que tuve riqueza, que tuvo trabajo, que tuve estatus, ¿para qué? Nada de eso es malo. Usted triunfar en su trabajo, triunfar en sus estudios, tener conocimiento, tener sus riquezas, nada de esto es malo. No debemos afanarnos con nada de esto. Ante todo, siempre debemos de buscar a Dios. Siempre debemos de temer a Dios, de cumplir sus mandamientos, de tener en práctica todos los días la palabra de Dios en nuestra vida. Por eso le digo, nada de esto es malo. No es malo tener un trabajo, no es malo ser bueno en su trabajo, tener reconocimientos en su trabajo, tener una carrera universitaria, nada de esto es malo. El problema aquí es afanarse en solamente esas cosas y creer que eso es lo único por lo que yo puedo vivir. En todo momento debemos de buscar a Dios. Jesús mismo
sabía que Él venía a morir por nuestros pecados, pero Él sabía que había después de su muerte. Jesús fue a sentarse ahí a la diestra del Padre a cuidarnos a nosotros. Él vino a morir por nuestros pecados, pero Él sabía qué era lo que había después de la muerte. Nosotros como cristianos sabemos qué hay después de nuestra muerte. Tenemos una corona preparada por Dios para nosotros. Nosotros sabemos que vamos a ir al cielo, nosotros sabemos que vamos a tener vida después de la muerte, pero tenemos que aplicar estos mandamientos, tenemos que obedecer los mandamientos, tenemos que aplicar la palabra de Dios en nuestras vidas. Así que también lo invito a usted, si está pasando por algún momento como el autor de este libro, donde usted piensa o no tiene idea o se cuestiona día a día cuál es el sentido de la vida, si al final todos vamos a morir, cuál es el sentido de la vida, cuál es el sentido de trabajar, de traer dinero a la casa, de traer comida a la casa todos los días, de que mis hijos coman rico, cuál es el sentido si al final todos vamos a morir y no va a pasar nada más. Le animo a que confíe en Dios y a que crea que no solamente a usted le está pasando esto. Si vemos casos en la Biblia como el autor de Eclesiastés, que estaba pasando por un momento en su vida donde tenía pensamientos y que no sabía qué hacer, no sabía qué pensar, porque para él no tenía nada sentido. No solamente a usted le está pasando, aquí tenemos un caso claro. Y al final del libro, el narrador, quien está explicando esto, insta a esa persona que tiene a la par: ante todo, teme al Señor, obedece sus mandamientos. Todo proviene de Dios. Para mí todo proviene de Dios. El trabajo me lo da Dios. Mi casa me la da Dios. Mi familia me la da Dios. La comida me la da Dios. Si Él no quiere ahorita darme trabajo por cualquier razón, Él puede quitarme el trabajo, Él puede quitarme lo que quiera, Él puede quitarme lo que me daña. Dios es el dueño de todo y por eso tenemos que confiarle a Él todo, por eso debemos de tener temor al Señor. Y hace algunos días expliqué yo que era temer al Señor, no es tenerle horror al Señor, es obedecer su palabra, obedecer sus mandamientos, practicar día con día la palabra de Dios. Así que le insto a, como nos insta aquí este epílogo de Eclesiastés, temamos al Señor, cumplamos, debemos obedecer los mandamientos del Señor. Si estás pasando por alguna necesidad en tu vida ahorita que te hace cuestionarte el sentido de tu vida, que no sabes por qué estás viviendo, no sabes para qué trabajar, yo te insto a que hables con el Señor y le digas: Señor, aquí estoy, necesito que me dirijas, y a creer que ese trabajo, que eso que estás haciendo hoy proviene de parte del Señor. Así que te insto a confiar en Él, a buscar una persona de confianza, o nos podés llamar a nosotros si necesitas hablar, si necesitas una guía, y te vamos a guiar. Porque nosotros estamos seguros de que Dios es el único que nos puede ayudar en las situaciones más adversas, más feas de la vida. Él es el único que nos puede sacar ahí. Y sí tenemos promesa después de la muerte. Que Dios los bendiga y esperamos que este libro que estamos hoy estudiando sea de bendición para tu vida y puedas aprender bastante, así como nosotros hemos estado aprendiendo más de la palabra de Dios. Nos vemos en el próximo episodio. Que tengas un lindo día y por favor toma siempre el contexto, averigua de dónde salió esta partecita que yo quiero compartir, esta partecita que yo quiero leer, para saber cuál es el motivo, qué motivó al autor a escribir esa palabra. Así que te insto siempre a conocer toda la palabra de Dios antes de compartir, antes de leer, antes de aplicar a tu vida. Que Dios te bendiga y nos vemos en la próxima.